vídeo y estrenando cabecera. Hay que tratar un nuevo elemento más, el condensador, que es el otro elemento pasivo fundamental en los circuitos electrónicos. No tan común como en la resistencia, pero alguna que otra vez habrá que usarlo. Vamos a hacer unos ciertos recordatorios físicos, pero primero vamos a hacer un símil con la gravitación. Bueno, la fuerza gravitatoria, hay un elemento que son la masa, y las masas tienden a atraerse entre ellas y de tal forma que estas sufren una fuerza de tal manera que transmiten una aceleración. Y bueno, por ejemplo, en el gráfico que he presentado, una masa m, pongamos una pelota, sufre una fuerza F que la atrae a la Tierra con la masa m mayúscula. Las masas, evidentemente, como supongo que muchos sabréis, se miden en kilogramos, según el Sistema Métrico Internacional. Ahora vamos a pasar a otra fuerza distinta, la electrostática. La fuerza electrostática, su elemento son las cargas. Estas, al contrario que en la gravitación, pueden ser de dos tipos distintos. Pueden ser positivas o negativas. Y hay otra cuestión. La fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva. Puede hacer que las cargas se atraigan entre sí o se repelan, según el esquema que tengo ahí presentado. Si son del mismo signo, positivo contra negativo, se atraen. Y si son del mismo signo, sea cual sea, se repelen. Misma idea. Hay una fuerza al que se ven sometidas y hay una aceleración asociada a esa fuerza. Las cargas se miden en coulombos según el sistema internacional. Y ahora empecemos a entrar en materia. ¿Qué es el condensador? Bueno, hay de muchos tipos, pero el más sencillo de visualizar son dos placas metálicas muy cerca entre sí, con un aislante que los separa. Ese aislante puede ser el aire o puede ser un aislante aún más eficaz, como puede ser una cerámica. En el circuito que he presentado está conectado a una pila y ese simbolito que está presentado en rojo es un interruptor que en un momento dado podemos activarlo y poner en marcha el circuito, ¿de acuerdo? Veamos qué pasa si ponemos en marcha el interruptor, ¿de acuerdo? Bueno, pues las cargas según el polo se van a ir transmitiendo cada una a su placa. Las positivas presentadas en rojo a una de sus placas y las negativas hacia el otro. Gracias a la fuerza electrostática, pues esas placas se van a hacer que esas cargas se atraigan entre sí y se va a mantener esa carga en ese condensador. Una nota importante. Llega un momento en el que, a pesar de que el circuito esté cerrado, pues el condensador se satura. Está cargado. Ya no soporta más carga, ya que, como hemos hablado antes, las cargas del mismo signo tienden a repelerse, ¿no? Y las placas que hay en cada una de las cargas pues se repelerían, ya no soportarían estar tan cerca en las placas.
Así que llega un momento en el que hay cierta repulsión a seguir admitiendo más carga del mismo signo. Es el momento en el que se denomina que el condensador está cargado. Hay un momento en el que ese condensador está cargado, tal como hemos dicho, y eso implica de que cada condensador, según sus características, tiene una capacidad límite de carga de coulombios. Y esa carga de condensador se mide en faradios, según el sistema internacional. Un aspecto extremadamente importante a resaltar, aunque más o menos ya lo podéis intuir según lo he comentado antes. Las placas no se van a cargar instantáneamente. Eso sería una aberración física. Sino de que van a hacerlo progresivamente. Y otro aspecto, como las cargas se van a ir acumulando en cada placa, a medida que se vayan acumulando va a haber más repulsión electrostática en cada una de las placas porque hay más de su propio signo. Fijaros en la curva. Hay más resistencia a ser cargadas a medida de que hay más carga. Este comportamiento permite determinar que hay un cierto tiempo t en el que se llega a una tensión. Esa peculiaridad es fundamental a la hora de saber cómo se comporta un condensador. Y gracias a esa peculiaridad hay multitud de posibles usos. A la inversa, la descarga de un condensador no es instantánea. Se realiza de una manera casi inversa a la carga y tarda un cierto tiempo en descargarse. El hecho de que no se cargue instantáneamente, hipotéticamente, parecería un inconveniente, ¿no? Bueno, ya veremos en los usos que no tiene por qué. El primer uso del condensador que podría venir a la mente es como una reserva de energía. Y eso se usa a nivel industrial y a nivel tecnológico. Uno de los primeros que puedo comentar son los sistemas de alimentación interrumpida. Por ejemplo, pongamos una cosa que puede llegaros a pasar en casa. Un corte de luz, estáis trabajando en el ordenador y... ¡ah! Perdéis el trabajo, ¿no? ¡Qué fastidio! Bueno, eso son las empresas. Se contratan lo que se denominan estos sistemas que he comentado antes. ¿Qué son? Pues básicamente unos enormes condensadores que van acumulando carga y cuando se pierde la conexión de la energía eléctrica, pues van soltando carga y permiten que los ordenadores sigan funcionando durante unos minutos adicionales. Se da un aviso y eso permite de que se guarden los trabajos y todo lo demás asociado para que los ordenadores sigan funcionando correctamente. Algo parecido ocurre en ciertos motores de arranque en los coches o en las pilas de reloj de los ordenadores. Sí, las pilas que mantienen la hora del sistema, aunque tengamos el ordenador apagado. Bueno, ya hemos hablado mucho sobre para qué sirven las cosas, hemos hablado de ejemplos de resistencias y algunos de vosotros estaréis ya un poquito aburridos. Yo quiero empezar a hacer algo un poquito entretenido, algo que yo pueda ver, ¿no? Bien, empecemos a ver un ejemplo un poquito palpable. Veamos
el circuito que está ahí arriba. Sea una pila, 5 voltios o la que sea, una resistencia para evitar de que se produzcan incidentes con la intensidad, como vimos en el tema anterior, y un condensador que va a ser cargado, ¿de acuerdo? Esa sería la fase de carga, ningún misterio. Y ahora un conmutador que inicialmente está a la izquierda, línea verde, y bueno, esperamos a que se cargue. Y ahora viene la parte interesante. Lo giramos a la derecha, lo he representado como rojo. Y ahora hay una resistencia que lo ideal fuera que es un potenciómetro, o sea, una resistencia regulable. Eso de que sea un potenciómetro básicamente es una resistencia que con un regulador se puede ampliar o reducir. Gracias a ese circuito, tal como lo hemos representado y comprendiendo el funcionamiento del condensador, se va a ir descargando según el tiempo t que hemos determinado antes. El potenciómetro va a regular cómo de rápido se va a descargar. Y eso es muy interesante porque dado un momento t que nosotros fijamos, se va a encender el LED, ese circulito azul con una X. Eso sería un temporizador, aunque claro, hay que afinarlo con muchas pruebas. Echando la imaginación se pueden hacer muchísimas cosas, algunas peligrosas. Bueno, otras ya más profesionales sería usarlo como filtro. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos que por la parte izquierda del circuito que represento en esa parte nos llega una señal irregular y que tenemos que aplanarla, ya que necesitamos de que sea una corriente continua, pura y dura. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues gracias al comportamiento de carga y descarga del condensador, tal como lo hemos definido, se puede hacer uso de lo que se denomina un filtro RC y aplanar esa señal. Eso forma parte de lo que serían los conversores del alterna continua. Anotación importante. De vez en cuando pueden haber problemas con ciertos pulsadores que provocan picos en la tensión. En vez de estar a 5 voltios, debido al que se pulsa, a lo mejor provoca un pequeño pico por encima de 5 y eso siempre es indeseable. Si detectamos ese tipo de problemas, pues con este tipo de filtros, modificándolos correctamente, gracias a un condensador, se puede aplanar la señal y adecuarla de tal manera que vuelva a estar en la tensión que necesitemos. Bueno, también quiero comentar un uso un poquito más avanzado así de pasada, que es recordando lo que hemos visto antes, de que los condensadores tienen un tiempo de carga y de descarga, y eso resulta útil de manera colateral, ya que precisamente se puede usar como elemento a la hora de regular lo que se podía decir un circuito para formar un oscilador que forma parte de los relojes electrónicos. Se carga, se descarga, y esos serían los osciladores típicos
que han llegado a formar parte y siguen formando parte de muchos circuitos electrónicos. Esto, por desgracia, como entran a formar parte transistores, por ahora, digamos, solo comento su existencia, pero nada más. Antes de continuar, un poquito de repaso, por si han surgido dudas con respecto al tema de resistencias. Tengamos un circuito con una pila V y una serie de resistencias que están en serie. Nos acordamos, ¿no? Bueno, pues hay un flujo y este flujo de electrones o de cargas tienen que atravesar igualmente por todas ellas. Al final el comportamiento, como el flujo atraviesa por todos, se puede decir que es como si fuera una resistencia formada por el valor de estas tres. Así se pueden construir las famosas resistencias por asociatividad, como vimos en el tema anterior. Bueno, y lo mismo para el tema de resistencia en paralelo. Esta ya era un poquito más extraña. ¿Qué es lo que pasa? Cuando probemos un circuito en paralelo, los flujos se subdividen. Parte del flujo va a atravesar una resistencia y otro va a atravesar otra. ¿Correcto, no? Pues eso implica de que vamos a tener una resistencia equivalente de esa forma, según la fórmula que explicamos en el tema anterior. Veamos el tema de la asociatividad de condensadores. ¿Qué aviso? Se comporta justo al contrario que las resistencias. Primero veamos el caso de en paralelo. Hay dos capacidades que cuando el circuito está conectado se van a acumular y están separadas. Si se descargase, lo harían las dos a la vez sin provocar ningún problema a la otra. Es como si hubiese un solo condensador con dos capacidades que al final es como la suma de ambas. Sí. Ojo, fijaros. Resistencias en serie, condensadores en paralelo. Son sumas. Ejercicio. Por si os animáis. Por favor, responder. Por favor. Este es el número 1. Vamos allá. Construir un circuito de 20 faradios de capacidad disponiendo de condensadores de 5 faradios. No hace falta echarle mucha imaginación. Se supone que es fácil, ¿eh? Ahora el caso un poquito más extraño. Pongamos los condensadores en serie. ¿Qué pasa aquí? Hay que recordar qué ocurre con la fuerza electrostática. Bueno, a medida que se van cargando los condensadores, hay una zona intermedia, una intersección, que necesita distribuir las cargas hacia el condensador de la izquierda y hacia el condensador de la derecha. Y en cierta manera va a tener que distribuir esa carga. Eso le va a estorbar, va a perder capacidad de carga por esta cuestión. Pero no solamente eso, es que si os acordáis, fijaros, la placa derecha del C1 es negativa y la placa izquierda del C2 es positiva y están conectadas sin nada que les estorbe. Ups, vaya, un posible problema, ¿no? Sí, lo es un posible problema.
Eso hace perder radicalmente capacidad de carga, porque eso provoca unas fuerzas atractivas de la una a la otra. Una fuerza atractiva electrostática, de tal manera que se va perdiendo carga. Y claro, si se pierde carga, al anularse una a la otra, también se va perdiendo carga en la otra. Y fijaros, al final, el condensador equivalente tendría esa forma. Miremos. Resistencias en paralelo, condensadores en serie. Está claro, ¿no? Su comportamiento es inverso. Bien, ejercicio. Construir un circuito de 5 faradios de capacidad disponiendo de condensadores de 10 faradios. Si habéis hecho los ejercicios correspondientes a las resistencias, no creo que tenga ninguna dificultad. Bien. Por último, los mixtos. Bueno, pues si os acordáis del tema de resistencias, pues solamente hay que pensar un poquito. Hay que aplicar adecuadamente las asociatividades. Las de paralelo y las de serie. Y bueno, pues como no, os pido que me deis la fórmula de equivalencia del condensador C. Venga, seguro que me lo hacéis sin problema. Y bueno, este vídeo afortunadamente ha sido un poquito más corto, pero claro, no quiero extenderlo mucho más. Queda pendiente el tema de cómo identificar las resistencias y los condensadores, que también tiene su cosa, e intentaré realizarlo cada uno en su vídeo correspondiente. Y sí, prometo ir haciendo vídeos de ejemplos prácticos para ir entrando en materia y que no os aburráis. ¿De acuerdo? Vale, vale. Muchas gracias por verme y por favor suscribiros. Adiós.